Buenas tardes, profesor Enrique Banista. Le voy a hablar sobre el proyecto final de los valores del Estado de Panamá. Mis compañeros son Cecil Villarreal, Stephanie Sáenz, Keira Tatis, Yamir Sánchez y mi persona, Yamilet Ojo. Primer punto. Los valores del Estado de Panamá. En la Bolsa de Valores de Panamá se negocian instrumentos de capital, tales como las acciones comunes, las acciones preferidas y las acciones de fondo, así como también instrumentos de deuda, tales como los valores comerciales y negociables, en las letras y notas de los tesoros, los bonos, los corporativos, los hipotecarios, los agropecuarios y la agroindustrial, los turísticos y los forestales, los bonos del Estado, entre otros. Además de todos los instrumentos que cumplan con los requisitos para construir en una bolsa de valor. Segundo punto, los valores del Estado de Panamá. En la Bolsa de Valores de Panamá se negocian instrumentos de capital, tales como las acciones comunes, acciones preferidas y acciones de fondo, así también como los instrumentos de deuda, tales como los valores comerciales, negociables y letras y notas de tesoro, los bonos corporativos, hipotecarios y los agropecuarios, las agroindustriales, los turísticos, forestales y los bonos del Estado, entre otros. Además de todos los instrumentos que cumplan con los requisitos para constituirse en un valor. Tercer punto. Los valores del Estado que se negocian en la Bolsa de Valores de Panamá son: el Estado son un instrumento certificado o emitido por las personas naturales o personas jurídicas que acreditan la obligación que está contraído por un poseedor, dependiendo de quién emite dicho instrumento. Otros pueden ser valores corporativos, o decir, emitidos por las empresas privadas, o valores del sector público, los cuales son emitidos por el Estado o alguna de sus dependencias. ¿Cómo se invierte en una bolsa de valor? En una bolsa de valor se invierte dependiendo de la compra y venta, de la casa de bolsa, de la inversión, del rendimiento que se da y de todos los inversionistas que están acreditados. Entes generadores de títulos de valores de mercado. Los títulos de valores pueden ser ofrecidos directamente por la entidad que los emite, que pueden ser tanto del sector público como del sector privado. El sector público comprende el gobierno central e instituciones gubernamentales, autónomas y semiautónomas. El sector privado que participa en esta actividad lo comprenden bancos, sociedades, instituciones financieras, entre otros. Instrumentos de pago según el sector público. El gobierno central emite documentos cuando se necesita grandes sumas de dinero para financiar proyectos importantes, tales como la construcción de escuelas, carreteras, servicios, agua, luz, construcción de centros de salud. Los valores que emite el gobierno pueden ser del gobierno central de la República de Panamá, los municipios y las entidades autónomas. Instrumentos financieros. Ejemplo, letras del tesoro, pagaré, cheques del gobierno y demás documentos propios del mercado financiero. Instrumentos de crédito. Ejemplo, bonos, empréstitos y demás documentos propios del mercado de la deuda pública. Instrumentos de pago. Es un medio que permite transferir todos los fondos a quien lo posee. Por ejemplo, certificados de abonos tributarios, certificados con poder cancelario, créditos fiscales y otros documentos. Instrumentos de pago del sector privado. El sector privado emite valores con el propósito de obtener recursos financieros destinados a la actividad de producción o para aumentar el capital de la empresa y de esta forma incrementar los beneficios de la sociedad. Los títulos de valores emitidos por sociedad anónima u otros tipos de empresas privadas pueden ser instrumentos comerciales, tales como de cambio, pagarés, aceptaciones bancarias, certificados de depósitos de mercaderías, fondos de inversión y demás documentos propios del mercado comercial. Instrumentos financieros, como certificados de depósito, certificados de depósito de inversión, fondo de inversión de bonos garantizados o no,
pagaré garantizado por cartera hipotecaria y demás documentos propios del mercado financiero. Instrumentos de crédito, tales como bonos, pagarés hipotecarios, bonos sin garantía y demás documentos propios del mercado de deuda que no sean convertibles. Instrumentos de capital, como acciones comunes, acciones preferidas y demás documentos propios del capital. Dentro de los instrumentos de pago del sector privado tenemos los instrumentos comerciales, tales como las letras de cambio, pagaré, aceptaciones bancarias, certificados de depósito de mercaderías y fondos de inversión. También tenemos los instrumentos financieros como los certificados de depósito, CD, certificado de depósito de inversión, fondo de inversión, bonos garantizados o no, pagarés garantizados con cartera hipotecario y demás. Tenemos los instrumentos de crédito, tales como los bonos, pagarés hipotecarios, bonos sin garantía y demás documentos propios del mercado de deuda, sean o no convertibles. Y por último tenemos los instrumentos de capital, como acciones comunes, acciones preferidas y demás documentos propios del mercado de capital. Valores del Estado por categoría. Dentro de los valores del Estado tenemos los bonos del Estado, y debe ser una modalidad de bono emitido por un país y su gobierno, como modo de financiación que se supone para su poseedor la ganancia de intereses fijos durante la duración del mismo hasta su vencimiento, que suele situarse entre los 3 y 5 años. El país o gobierno que emite deuda pública con el bono del Estado busca hacerse con fondos desde los mercados, comprometiéndose a su devolución junto a un interés previamente establecido. Dentro de los ejemplos del bono del Estado tenemos las acciones preferidas. En economía, bolsa y finanzas es aquel valor o acción emitido por una sociedad, banco, caja de ahorros o empresa financiera que no confiere ninguna cuota en su capital ni tampoco derecho de voto en la junta de accionistas. También tenemos los valores comerciales negociables. En economía y finanzas los valores negociables son herramientas del mercado monetario que fácilmente se pueden transformar en efectivo, los cuales generan intereses a muy corto plazo, por lo que son utilizados por las empresas para obtener un buen rendimiento sobre fondos temporales inactivos. También tenemos las notas comerciales negociables, son documentos escritos que prometen u ordenan el pago de una cantidad exacta de dinero. Hay dos tipos de instrumentos negociables, notas y borradores. Y también tenemos bonos cupón cero, que es un bono. Y también tenemos bono cupón cero. Un bono cupón cero es aquel en el que su rentabilidad va implícita en el precio de emisión. A diferencia de los bonos tradicionales, en este tipo de bonos no existe un cupón periódico que nos pague rentabilidad expresada de antemano. Mi punto estaría hablando sobre los bonos del Tesoro. Los bonos del Tesoro es un instrumento financiero en que las personas tienen una deuda soberana y entregan su dinero para el financiamiento del Estado. A cambio, reciben un pago de intereses o rendimiento mensual de su inversión y al vencer el plazo del título, el retorno de su dinero de título de renta fija emitido por el gobierno entre 6 a 12 meses a corto plazo para financiar el déficit del Estado. En otro punto le estaría hablando sobre los bonos globales. Los bonos globales son títulos de deuda pública negociables simultáneamente en los euromercados y en los mercados nacionales. Si un bono global se emite en más de una moneda, cada porción se comunicará como una emisión por separado de acuerdo con su moneda de emisión. Las reservas internacionales se mantendrían ligeramente por encima de los 3 meses de importaciones. Otro tema sería sobre las letras del Tesoro. Las letras del Tesoro son títulos de deuda pública, ejemplo como renta fija, a corto plazo emitidos al descuento. Son emitidos por el Tesoro del Estado como un modo de financiación. Su vencimiento suele situarse entre los 3 y 18 meses. El comprador de las letras obtiene la ganancia de intereses fijos durante la duración del mismo hasta su vencimiento. Gracias. Notas del Tesoro. Son aquellos documentos de deuda para ser amortizados de 1 a 5 años. Las notas del Tesoro no manejan tasa de interés de referencia, o sea, sin cupón, lo que indica que se negocia estrictamente a descuento y su rendimiento es producto del precio de compra y el valor de rendición al 100%.
Ejemplos de valores del Estado. Pagarés. Es un documento escrito mediante el cual una persona se compromete a pagar a otra una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada previamente. Cheque. Es un título de valor a la orden o al portador y abstracto en virtud del cual una persona, llamada librador, ordena incondicionalmente a una institución de crédito el pago a la vista de una suma de dinero determinada a favor de una tercera persona llamada beneficiario. Créditos fiscales. Son los documentos que sirven de prueba de un desembolso en efectivo o por una adquisición a crédito. Letras de cambio. Es un documento mercantil por el cual la persona, o sea, el librador, ordena a otra, librado, el pago de una determinada cantidad de dinero en una fecha determinada o de vencimiento. Bonos sin garantía. Son bonos que no pagan intereses anuales, sino que se venden con un descuento inferior a su valor, a la par, lo cual proporciona así una compensación a los inversionistas bajo la forma de una revaluación de su capital. Acciones comunes. Son aquellas acciones en una compañía que no ofrecen un monto garantizado de dividendos a los inversores. El monto de las distribuciones de dividendos, si las hay, queda a discreción de la administración de la compañía. Muchas gracias.